en las ferias que he estado, he tenido oportunidad de notar que hay muchos lectores que cuando van a la feria quieren algo nuevo, quizás no algo que ya conocen, porque tenemos grandes y maravillosos. Bienvenidos a Mil Bitácoras. Nos encontramos el día de hoy con Danae, quien está haciendo una apertura de su saga, tiene 8 libros. Bienvenidos a todos los que están conectados el día de hoy. Así que quiero presentar a nuestra invitada, por favor, y que nos pueda acompañar también producción con las fuertes palmas. Bienvenida, Danae. El día de hoy nos acompaña. Es una escritora peruana quien está haciendo una saga de 8 libros. Es una saga bastante de bastante auge que vamos a ir viendo, y está en su tercer tomo que ha presentado este 5 de agosto. Danae, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Milagros. Primero que nada quiero saludar a Mil Bitácoras y a todo su maravilloso público. Gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, Danae, a ti. Danae, una saga, Bosque de Lamentos, de 3 tomos publicados, una proyección de 8. Bueno, el día de hoy queremos tener un poquito una conversación contigo, conocerte a ti también como artista, como autora, como escritora, porque en realidad todo lo que estás haciendo en esta movida es un arte puro y más que nada yo creo que estás llevando un mensaje muy importante, porque es una disciplina total hasta poder llegar al consolidado de los 8 tomos. ¿Qué te parece si abrimos con algunas preguntitas contigo, como para conocerte, ¿no? Un poquito. Sí, por supuesto. Perfecto, Danae. Entonces vamos a conocerte un poquito y vamos a hacer unas pequeñas preguntas, más o menos, que me gustaría, por ejemplo, ¿a qué hora escribes? ¿Eres madrugadora o de mañana? Definitivamente en madrugada. Noche madrugada son los momentos más especiales que yo tengo para escribir. Digamos que, y siempre tiene que ser fines de semana, de viernes para sábado o de sábado para domingo. ¿Y qué comes? ¿Qué piqueíto hay como para cuando tú estás escribiendo? ¿Qué es lo que generalmente tomas o comes cuando escribes? Realmente no suelo tomar ni comer nada. Cuando escribo, mi mente está totalmente enfocada en la escritura, pero sí, digamos que cuando termino de escribir, allí sí me doy mis antojos. Es como, digamos, el premio al trabajo realizado. ¿Salado o dulce? Depende del día. A veces puedo querer, digamos, si termino en la madrugada y ya llegó la mañana, se me puede antojar un combinado de ceviche con tallarín, algo así súper salado. O puede ser también, si termino y quiero algo dulce, puede ser unos waffles, unos panqueques. Muy bueno, muy rico. Y dime, algo que a ti, algo no has contado, que te gustaría contar el día de hoy, algo que no has contado a nadie, que hoy puede ser una oportunidad para contarlo, para conocerte. Bueno, tengo muchas cosas que no he contado. Quizás algo más específico, personal del libro. Personal, digamos que algo que no he contado en ninguna entrevista, que he tenido la oportunidad de dar, o tal vez también en las ferias de libro que he ido, es que esto nació como un proyecto bastante de un momento a otro, fue de un instante a otro. No pensé que se fuera a hacer realidad. De hecho, hace no mucho revisé las conversaciones por otros motivos con algunos amigos hace literalmente 8 años, donde yo recién hablaba que tenía este sueño de publicar mi primer libro, y ahora pues 8 años después no solo tengo uno, sino tengo 3 de ellos. Ver esas conversaciones y comparar ese pasado con el presente actual, pues fue realmente emocionante para mí, y es todo lo que viene a ser una felicidad, un regocijo que me encanta ahora compartir con mis seres cercanos, con las personas que siguen la saga y con las próximas que van a venir también. Perfecto, Ana. Entonces vamos a entrar un poquito al bloque de la entrevista del día de hoy, que queremos comentar y documentar, porque queremos conocer tu historia, queremos conocerte como escritora y bueno, para poder abrir un poco un preámbulo de dónde nos conocemos en realidad, es que nos conocemos en una feria a la cual acudí, una feria en Miraflores que hubo sobre el tema del preámbulo del Día del Libro, y ahí nos pudimos conectar, pude ver algunos tomos, me acerqué justamente a la editorial, en la cual ustedes tienen la mayoría del repertorio escritores peruanos. ¿Te gustaría comentar un poquito de eso?
Por supuesto, Editorial Altazor pues es una editorial que tiene diversos tipos de géneros, desde cómics, libros, relatos autobiográficos, fantasía, tiene absolutamente de todo un poco. Y sí, la mayoría de escritores son peruanos allí, es una editorial que apuesta por el talento peruano y la verdad tiene un repertorio que es para todos los gustos. Y escritores con los que tengo la fortuna de compartir con un talento enorme, una trayectoria también, y la verdad me siento muy afortunada de pertenecer a Grupo Altazor, a Editorial Altazor. Perfecto, sí, y bueno, lo que yo encontré fue justamente empiezas a relatar un poquito, ¿no? A compartir parte del libro, y ahí fue donde empecé a leer algunas páginas y me interesó muchísimo la apuesta. Te diré así de primera mano, fue la apuesta de decir, tengo 8 libros que voy a presentar, este es mi segundo libro que estoy sacando, y dije, wow, 8, no lo puedo creer, en un Perú que nadie lee, 8 libros es una apuesta totalmente ambiciosa. Entonces yo quisiera ahí entrarle un poco a qué es lo que te anima a empezar o cómo empezaste a escribir tu primer libro. ¿De dónde nace? ¿Dónde surge? La verdad, todo esto surge porque yo realmente ya había escrito relatos, tuve la oportunidad de participar en algunos concursos en mi colegio madre, que fue el San Ignacio de Loyola de Barranca. Quedar en tercer lugar en ese tiempo. Ya tenía escritos así de manera personal, que escribía en mi diario Pascualina, cositas así muy personales. La Pascualina, sí, ¿visto? La Pascualina sí, escribía, lo guardaba para mí, muy pocas veces lo compartía con alguien. De hecho, los primeros escritos que compartí con alguien fueron con mi hermana Ana Claudia, que también fue uno de los pilares en el nacimiento del universo de Bosque de Lamentos. Resulta que el primer libro nace de un relato que ya no solamente se basó en un capítulo de 10 páginas, sino que empezó a volverse 2 capítulos, 3 capítulos, hasta que cuando me di cuenta ya eran casi 15 capítulos de 10 páginas. Estamos hablando de muchísimas hojas, un relato que estaba semi-estructurado, era mi primer borrador. Y allí nace el concepto de lo que viene a ser Bosque de Lamentos. Fue una noche, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí el día exacto, pero sí el mes. Fue en julio, una madrugada que me dio la inspiración de escribir en base a que en ese tiempo estaba viendo, pues una de mis influencias más grandes fue el mundo del manga anime, en el caso de las historias de Junji Ito, que es un autor que la verdad que fue, digamos, mi primera inspiración, muy aparte de Stephen King, Agatha Christie, que fue en el ámbito de la literatura, de los libros. Entonces ese día había visto ciertos capítulos, entonces me dio la inspiración, empecé a escribir con la idea todavía unos poco vagas, escritos quizás que todavía no tenían una coherencia tan grande como para formar un capítulo completo, pero se formó. Y desde allí todos los sábados, a partir de ese sábado de julio, empecé a escribir hasta que pasando los meses se convirtieron en el primer borrador de Bosque de Lamentos. Ahora, escribir cada sábado, por ahí de repente un sábado sí, un sábado no, ¿cómo fue tu periodo de constancia en este caso? ¿Cómo le tomaste ese enganche que todos deberíamos tomar cuando somos disciplinados y poder culminar una meta? ¿Cuál ha sido a ti esa inspiración para llegar a ese nivel? Realmente, en mi caso, cuando yo escribo, y digamos tengo ya planeado, digo ya necesito que termine porque ya tengo la idea, tengo en mi mente maquetada la idea, digamos, va a iniciar así, va a desarrollarse así y va a terminar así. Y en lo que se va desarrollando los capítulos, sinceramente, yo ya tengo previsto, ya todos los sábados voy a escribir porque si no voy a perder la inspiración. Digamos que puedo estar escribiendo, como pasó con estos libros, 6 meses completos, sábados, viernes, para no perder la inspiración, porque son los días donde más yo encuentro esta tranquilidad, esta armonía para escribir en las madrugadas, y es ya una constancia para mí. Yo personalmente inicié con primero 5 páginas este primer sábado, luego me proponía el siguiente sábado otras 5 páginas, las releía durante la semana para saber cómo continuar, qué ideas nuevas llegaban, qué ideas antiguas podía utilizar, pero siempre yo mantenía esta constancia hasta que cuando terminaba venían los periodos de descanso para descansar la mente, generar nuevas ideas.
¿A qué edad empezaste más o menos a escribir? 14 años. 14 años. Y a los 14 años tú determinas sacar una edición de libros. Realmente no. Primero empezaron como relatos. Okay. Yo empecé a vislumbrar estos libros cuando yo estaba en Lima a los 17 años. Ya estaba con mi primer libro y como era un libro demasiado grande, como decir que Bosque de Lamentos no nació, Bosque de Lamentos 1 y 2, que es Bosque de Lamentos, la Casa Ilusión, la segunda parte, no nació como un libro, perdón, como dos libros, eran uno solo, pero era tan grande que tuve que dividirlos, fue consejo de mi editor, entonces, y había mucha más historia que contar, tuve que sentarme a ver, desarrollar cada personaje, la historia, exacto, el contexto, también hacer la descripción de los momentos, ¿no? Entonces, me imagino que claro, es bastante amplio, pero lo que a mí me sorprende es justamente esa constancia en un momento en donde ahora todo nos distrae, o sea, porque el celular es un distractor amplio. Tenemos el celular que distrae, tenemos las redes sociales. Entonces, encontrar un momento para ti, me parece a mí que en este trayecto es de muy pocas personas en realidad. Y eso es lo que creo que me llama la atención. Tú estabas estudiando en esa época, porque un poco para poder, lo que me gustaría es que se inspiren también las personas y los jóvenes a poder perseguir ese sueño, porque quién no de niño quiere satisfacer su niño interior, ¿no? Sí, realmente en esa época yo estaba estudiando en la universidad, carrera de Derecho, tenía también, como toda persona, muchos dilemas personales, estudiantiles, que el curso, que tengo que pasarlo, claro, familiares. Entonces, encontrar esa disciplina de decir el sábado, aunque se me haya caído el mundo, tengo que escribir sí o sí, fue realmente... siendo muy sincera, algo muy difícil. No voy a decir que fue algo de que sencillamente yo dije, me voy a sentar a escribir. No, realmente es una decisión. Y para poder hacerlo es plantearte de que los libros, tus escritos, relatos, novelas, poemas, son como los hijos de uno. Entonces, necesitan tu atención, necesitan tu amor. Entonces yo creo que va más por el lado del amor de lo que uno hace, y ese amor pudo más que cualquier dificultad que yo haya tenido en esa época, ese amor, esa pasión por la escritura, porque sí, no voy a negar que en esa época hubo bastantes baches, bastantes obstáculos que no voy a decir. Pero por ejemplo, los jóvenes que nos escuchan un poquito, si es que tú dirías cuál ha sido la parte en la cual te has perdido un poco más, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, fiestas, ibas, no ibas, ¿cuál ha sido tu rubro social en ese año? Bueno, en mi caso yo soy más de, incluso cuando tenía 18, 19, yo era full casa. Entonces, digamos de que... ¿Redes sociales? ¿Cuánto consumo de internet? En esa época no mucho, porque no existía el TikTok. Ahora sí, ahora como que el TikTok, los videos son muy graciosos, entonces... usaba Facebook, pero digamos no tanto. Solía y suelo leer actualmente todavía Reddit. Así que mi consumo de redes, de series, sí era un poco alto. Y digamos que esa era mi recompensa después de escribir también. Porque sí, a veces es también pesado hacerlo, porque viene la frustración, la falta de inspiración y demás. Mira, todo lo que has englobado justamente es bastante relevante, porque creo que a muchas personas nos pasa de que nosotros tenemos una ambición, queremos hacer algo, pero las distracciones externas pueden a veces hacer que nos desviemos un poquito de nuestra meta y que de repente no lleguemos precisamente a esa disciplina que debemos de tomar, que claro, caracteriza a algunas personas y eso encamina un poco el éxito profesional. Muy bien, Ana, eso es lo que más o menos inspira. Coméntame un poquito, entonces, el universo que tú has escrito, porque son 8 tomos que a recomendación del editor ha ido surgiendo, ahorita estás lanzando tu tercer tomo. Cuéntame. Exacto. El primero, ¿en qué se enfoca? ¿Cuál es la historia del primer tomo? Así, un resumen como para poder empezar a leer el desglosado. Pues Bosque de Lamentos inicia como la historia de un pueblo alejado que está rodeado por un bosque donde empiezan a darse desapariciones. Digamos que ciertos intervalos de meses desaparece gente, algunos aparecen pues ya han perdido la vida, lo atribuyen a accidentes dentro del bosque e incluso llegan a prohibir la entrada. Dentro de estos pobladores se encuentra Ernesto, el protagonista de la historia, que es un chico universitario, estudiante de medicina, que no cree en nada de lo sobrenatural, tal como las personas de su pueblo. Cree que esto se debe a
accidentes lamentables, personas que han entrado quizás ebrias al bosque o sin autorización, sin cuidado, han terminado pues de esa manera tan trágica. Sin embargo, una noche de tormenta, él entra en el bosque, se ve obligado a ello y descubre que el bosque, así como escuchó ciertos rumores en la universidad, no es tan, digamos, solamente peligroso, sino que también existen criaturas enigmáticas, místicas, encerradas aquí, que terminan cambiando su vida, porque no solamente es el mero hecho de la existencia de estas criaturas, sino que tienen una relación con todos estos pobladores que él ha conocido desde que era un niño, e incluso también con su propia familia, cosa que él no sabe y que poco a poco va descubriendo en el primer libro, y también qué decisiones tiene que tomar él para asegurar lo que viene a ser la estabilidad, la seguridad de las personas que él aprecia, tales como sus amigos y familia. ¿Qué tanto de Ernesto como personaje está Danae tan involucrada ahí? La verdad no mucho, porque en el caso de Ernesto tomé varias influencias, especialmente de mi abuelo, que en paz descanse, Ernesto Zipán Manchego, que el primer libro está dedicado a él, el personaje fue nombrado en base de él, y sí tomé rasgos de su personalidad para poder crear a Ernesto, pero no solamente fue él, sino también otras personas las que terminaron consolidando la personalidad de Ernesto, que es un chico bastante serio, centrado en sus estudios. Digamos que quizás, si bien valora a su familia, no llegaba a darle la importancia que muchos, y me incluyo también, no le damos en ese momento, hasta que lamentablemente sucede algo que cambia nuestra perspectiva para siempre. Correcto. Ahora, dentro de lo que es el Bosque de Lamentos, de justamente el primer tomo, ya se han vendido 1000 tomos. Ya estamos con ese récord. 1000 tomos vendidos, en realidad también es un logro bastante importante hacia un público. Y lo que la otra vez justo me comentabas era que habías generado también una corriente de comunidad. ¿Cómo te ha ido en este enlace de poder también encontrar más gente que siga la saga? Porque después del resto de la primera viene la segunda parte. Entonces, ahí justamente es el entusiasmo de poder llegar al siguiente libro, de captar esa audiencia. Coméntame un poquito. Pues al inicio fue todo un reto, porque Bosque de Lamentos en la feria del 2019 en la FIL era totalmente desconocido, y cuando yo fui como autora a contar la historia, ofrecerlo, pues era bastante tímida, no sabía cómo explicar la historia, cómo llegar al público, así que fue un inicio muy, muy, muy suavecito, muy despacito, conocer a las personas que poco a poco fueron involucrándose en este universo. En cambio, cuando llegó Bosque de Lamentos, La Casa Ilusión, yo ya había ido después de pandemia ya a otras ferias, porque Bosque Ilusión salió cuando era 2024, ya digamos, ya había agarrado experiencia, había aprendido de otros colegas escritores cómo ellos hacían conocidas sus obras, las redes sociales también ayudaron mucho, empezaron a surgir lectores que tenían esta curiosidad por saber, ya leía el primer libro, que había un segundo libro, no tenía idea, incluso cuando iban a la feria se sorprendían porque pensaban que era un único tomo. Incluso tuve un lector, en ese momento no recuerdo el nombre, que me decía que el libro ya era perfecto en su primer tomo, que no necesitaba un segundo tomo, así como había otros que decían, me tengo que llevar el siguiente tomo. Entonces la comunidad, que actualmente seremos unas 500 personas, digamos que nació un poco más cuando salió Bosque de Lamento 2, empezó ya a consolidarse, y ya para Bosque de Lamento 3 ya teníamos ahí a nuestros seguidores que ya estaban pidiendo la tercera novela por Instagram, por TikTok también, por WhatsApp. Bosque de Lamentos 2, ¿qué tanta influencia tiene? Porque es un momento que lo escribes durante la pandemia. Uh-huh. ¿Hay modificaciones en la historia ahí o es que seguiste la corriente inicial? Digamos que el esquema general, como por decirlo, el esqueleto de la historia se mantiene, pero sí hubo bastantes modificaciones, en el sentido de que si bien la fantasía se mantuvo, porque ese es el eje central de esta saga, y también los lazos familiares, que también vino del primer libro, hicimos ciertas modificaciones en el universo, porque antes digamos que era muy amplio, pero lo consolidamos un poco más en estos pueblos, en cómo tenían su propia política, su propia estructura social, y fuimos adentrándonos más en ello para poder dar nacimiento a Bosque de Lamentos 2 y 3, especialmente en el 3, que se escribió a la par de Bosque de Lamentos 2. Ambos son como hermanos, porque si bien este ha salido en 2026, ellos se escribieron
juntos. Las modificaciones para Bosque de Lamentos 3 habrán sido mínimas realmente. Correcto. Entonces, claro, el esqueleto y la secuencia, pero sí ha habido una suerte de influencia por parte de la pandemia que, claro, a muchas personas también les ha venido afectando. ¿Eso cómo te impactó a ti? Pues cuando se anunció que todos pensamos que iban a ser 2 semanas, realmente al final terminó cambiando porque hemos estado casi 2 años en esto y pues a mí me afectó en el sentido de que la idea principal de Bosque de Lamentos 1, de los lazos familiares y cómo no los valoramos, se hizo más profunda para mí dentro de la pandemia porque fue el tiempo que más estuve con mi familia, ya que yo viajé a Barranca, estuve esos 2 años en Barranca, valoré mucho más esos momentos que estuve con mis padres, con mi tía, con mi abuelo, con mi hermana, esos momentos de incertidumbre, porque lamentablemente perdí familiares cercanos en la pandemia y me hizo darme cuenta de que así como en Bosque de Lamentos, la Casa Ilusión, que cuando hay situaciones en las que tienes que luchar, lo haces y no tienes por qué hacerlo solo, tal como hizo Ernesto, tal como hizo Dafne, que es su coprotagonista, y cómo se enfrentaron a ello, pero lamentablemente cuando termina una dificultad, nace otra, pero así como nacen las dificultades, también nace la esperanza, que es lo que yo aprendí de la pandemia. Correcto. Cuéntame un poquito de Dafne, que justamente sale en el segundo... con más protagonismo en el segundo tomo. Realmente Dafne es la coprota de Ernesto desde el primer tomo. Ambos son, yo los llamaría protagonista a ambos. Ella realmente todavía no se ha dicho qué es hasta el tercer libro, donde se explica qué tipo de criatura. Ella ayudó a Ernesto cuando entró dentro del bosque. Aparece como una muchacha misteriosa, no sabe si es humana, no es humana, si es una aliada, si es una enemiga. Lo que sabes es que ella protege bastante a Ernesto, no explican las razones, él tampoco lo entiende, pero también hay una conexión entre ellos dos y ella también protege a lo que viene a ser el pueblo, aunque desde las sombras, porque nadie sabe. Sin spoiler, dice. Creo que te estás cuidando de los spoilers ahí. Ya, muy bien, muy bien. No voy a indagar más porque me estoy interviniendo en los spoilers. Entonces, vamos con el universo un poquito. Los paisajes en los cuales te inspiraste. Pues Bosque de Lamentos, lo lindo que tiene es que es un universo ficticio que está basado en todo el mundo, principalmente. Desde los bosques de la cultura de América hasta lo que vendría a ser las playas del norte chico de Barranca y Huacho. Me he basado, hemos hecho con mi hermana, porque con ella es la que hemos estado haciendo las ilustraciones y demás, lo que vendría a ser este consolidado de estructuras geográficas basadas en diversos países. Y en el caso de la cultura peruana, pues me he ido más por el norte chico de Barranca y Huacho, yo soy de allá, y uno de los pueblos que todavía no salen en los libros está basado, pequeño spoiler, lo siento, eso es lo que comento en las ferias también, está basado en Barranca, netamente en Barranca, en sus playas, y por eso es de que también tenemos un bosque en Paramonga. De hecho esa fue la primera influencia que tuve de los bosques, que si bien es pequeño, no es comparado a esos grandes bosques de cedros, de robres, es una inspiración, porque para mí los bosques son lugares enigmáticos, de misterios, que tienen secretos. Personalmente yo creo fielmente en eso, tienen secretos que guardan allí, secretos místicos. Así como las criaturas en las cuales los pobladores de la zona, los chuyachaki, los duendes, ¿no? Sí, exacto, así como... También estás convencida de que hay criaturas dentro y lo enigmático es lo que parte dentro del bosque. Sí, yo creo que lo que llamamos fantasía tal vez es la realidad para muchos de nosotros que quizás no queremos ver o aún no hemos visto. El escepticismo que existe. De hecho, así igual como el de Ernesto. Sí, Ernesto era súper escéptico. De hecho, incluso hasta el tercer libro hay pese a que ha visto, siguen habiendo ciertas cosas, ciertas situaciones que lo hacen ser escéptico todavía, pese a haber visto, como muchas personas, me incluyo también. Coméntame un poquito acerca del lector peruano, porque tú lo has ido conociendo también en este proceso. Entonces, ¿cómo ves la lectura en este último tiempo? ¿Cómo has visto tú tu comunidad? ¿Cómo es que... Dame una impresión acerca del lector peruano desde tu perspectiva. Bueno, desde mi perspectiva,
pero hay lectores que quieren algo nuevo, entonces van a editoriales como Altazor para buscar nuevas propuestas. Lo que he notado es que mucha gente se siente atraída, lo cual está muy bien, por el tema de la cultura peruana. Entonces es lo que principalmente busca. Quizás universos como Bosque de Lamentos, que es un poquito más amplio en el sentido de que no es tan peruano, sino tiene un universo de todos los países, no pega tanto para cierto público, pero he notado que para un público que le gusta la fantasía, y la fantasía pues no tiene una geografía específica, sino desplaza en todo el mundo, sí llama la atención. He tenido lectores muy jóvenes que para mí de verdad es tan grato ver, y lo he visto en esta feria y en las anteriores, chicos así de 10, 12 años, que por cierto esta lectura sí puede ser vista por ellos, por chicos desde esa edad en adelante, que quieren leer no solamente un libro, quieren llevarse los 2, los 3, porque consumen bastantes libros. Llegó un pequeño justo en esta tercera feria, no tendría más de 12 años, y aparte de llevarse mis 3 libros, tenía bastantes libros de otras editoriales peruanas que quería leer. Le pregunté a su madre y sí, la lectura creo que está empezando a fomentarse más, pero con la llegada de la tecnología, digamos que ese crecimiento que pudo haber explayado un poco más, se ha visto mermado, se ha visto detenido por las redes sociales, por los juegos. Creo que es un equilibrio que podemos tener, porque por ejemplo en mi caso yo leo, me encanta leer, así como también me gusta ver series o jugar algún videojuego. Creo que es un equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida, no privarnos de algo, sino simplemente encontrar los momentos adecuados, porque la lectura es algo imprescindible, es algo que nos transporta a diversos mundos. Y he visto que sí hay chicos jóvenes, niños, jóvenes adultos mayores que disfrutan el tipo de lectura fantástica, y que realmente pues para ellos leer 3, 8 libros, 12 libros es algo gratificante, y lo es para mí también como escritora. Ahora, en lo que respecta a los libros digitales, porque también está en algunos que quieren el libro, palparlo, tenerlo, lo físico, y hay unos que ya también la tendencia es leer libros digitales. Sí. ¿Por cuál apuestas tú más? Yo personalmente, respetando mucho los audiolibros y los libros digitales, prefiero los libros físicos. Soy muy seguidora de Agatha Christie, con decirte que me voy a todas las ferias que encuentro, hasta los pequeños mercados de pueblo, buscando las obras de esta autora, y he tenido oportunidad de leer sus obras digitalmente. Es cuestión de poner el nombre, PDF, y muy rápido se encuentran, pero personalmente yo prefiero mis libros físicos. Es una experiencia que digamos que lo digital no puede igualar para mí, claro. Correcto. Bueno, ahí totalmente de acuerdo, yo también prefiero los libros físicos. El lector peruano casi en un año lee 4 libros al año, en un promedio, ¿no? Que más o menos se tiene. Eso justamente también me trae un poco a la FIL de este año, que estábamos comentando un poco cuando veníamos en el trayecto. Tu periodo en la FIL, ¿cuándo ingresaste más o menos en la FIL? En el 2019. Correcto, 2019. Del 2019 al 2026, ¿cómo ha sido ese camino que tú has visto un poco en la cercanía? Este año, por ejemplo, un poquito así para describirnos, ¿cómo lo has sentido la FIL de este año? Pues sinceramente la FIL de este año para mí ha sido, creo que la palabra que busco es distinta, porque en todas las anteriores que se desarrollaban allá en Jesús María, nosotros teníamos ya una afluencia de personas, ya sabíamos cuánta gente iba a venir, quizás no el número exacto, pero sí, llegaba bastante gente. Era mucho más grande que la Ricardo Palma, que es la segunda feria más grande para mí en el año, que se da en noviembre, Miraflores. Pero en cambio, en esta nueva locación, sinceramente, yo he visto de manera personal mucha menos afluencia, y no solo eso, sino que las personas que acudían en reiteradas ocasiones solo preguntaban, y no solamente a mí, le pasó a varios colegas autores, preguntaban por el libro y realmente nunca volvían para adquirirlo, cosa que pasaba en Jesús María, pero muy poco. Y yo pensé que era cosa mía. Como autora dije, bueno, quizás el género de fantasía no es tan interesante para este tipo de público, está bien, pero he visto que también le sucedió a otros autores, incluso en los cómics, que eran bastante
adquiridos en Ahora, los claro, anteriores. la Feria del Libro es justamente por las ofertas, por todo lo que hay, es una de las más solicitadas, porque tú vas, encuentras una oferta, el sold out, ¿no? Y el 50%, el 30%, y hay bastantes editoriales también igual que tienen pues sus precios en ese momento en descuento. Justamente lo que estábamos viendo era que hay un 25% menos aproximadamente de visitantes que ha llegado por temas de locación el Jockey. Bueno, el Jockey es uno de los lugares, la explanada que tiene la, vamos a decir, de la Panamericana Sur, ¿no? Que lamentablemente no es tan céntrico porque los taxis a veces no llegan ahí. Y en Jesús María, en cambio, claro, es un poquito más accesible y creo que para todos los bloques y todos los frentes ha sido un cambio. Pero también ha habido cosas muy, muy positivas que yo he encontrado, porque a diferencia de las otras, creo que, por ejemplo, ha habido un poquito más de comodidad también para el usuario. No obstante, ha sido una feria más chica también. Sí. Han habido menos espacios incluso para tomarte fotos, porque hay gente que se va solo para tomarse foto también. O sea, hay gente que va, llega, se toma su foto en los stands que va viendo, etcétera, porque me pasa, o sea, he ido siempre a ver eso y también he visto en esta ocasión justamente los stands más pegaditos, o sea, más chiquitos, no se sentía un poco ello. Entonces no ha sido una ilusión, parece que sí ha sido un tema que este año ha habido menos afluencia y el espacio ha sido más cortito. Sí, como todo en la vida, ha habido, como bien dices, cosas buenas, como por ejemplo el patio de comidas, los baños, excelentes, porque la verdad, en Jesús María teníamos que hacer una cola de 1000 años por un baño. Pero y ahí los que sufren son los que se quedan todo el día. Sí, nosotros estábamos a veces desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche y sufríamos, así que muy buen punto por ese lado. Lamentablemente, y la seguridad, claro, también excelente. Lamentablemente lo que sí tengo que mencionar es el tema de que ha habido muchos menos stand. Parece más amplio por el tema de las ubicaciones, pero sí han habido menos stand, menos personas. Y pues el acceso, yo he ido en taxi en ya creo que 4 ocasiones y en las 4 ocasiones y con diferentes, con Uber, con eDrive, todo me pasó igual. No, y tengo amigos que les pasó exactamente lo mismo, que nos dejaban muy lejos porque no permitían la entrada de los taxis. Correcto. O simplemente no se ubicaban y nos dejaban por el hipódromo, que le pasó a un amigo que hacia el otro lado, sí, tiene que caminar. tuvo que caminar todo. No, ya no regreso. Mucha gente que ya no regresa. Y eso es lo que ha pasado también igual. Coméntame un poquito, Danae. En este tema, por ejemplo, de lo que son el Estado, tiene fondos que de alguna forma también impulsa pues el talento peruano para que pueda, a diferencia de otras regiones, que creo que es un poquito más el presupuesto, tú también participas dentro de estos fondos participativos, de lo que es Ministerio de Cultura. ¿Has recibido algún apoyo gubernamental de alguna forma? ¿Te has sentido respaldada por el Estado para poder hacer promoción de tus libros? Lamentablemente no he tenido la oportunidad. Todo lo que hemos realizado ha sido directamente con Ediciones Altazor y de manera particular también para promover pues el universo de Bosque de Lamentos. Y Ediciones Altazor entonces ha sido la pionera de llevarte a la palestra, sí, con todo esto, o sea, es tu casa. Definitivamente, yo estoy muy agradecida con Ediciones Altazor, no solamente por la publicación, que es algo enorme, sino por el hecho de la calidad humana. He tenido oportunidad de conocer profesionales de gran talla, como es Willy del Pozo, como es Stanley Alba. Ellos dos han sido un apoyo no solamente como editores, como el dueño de la casa editorial, sino también como amigos, como personas. Han sido una motivación para invitándome a estas ferias para poder darme la oportunidad de seguir promoviendo mi novela con la ayuda de ellos. Entonces es un agradecimiento profundo el que yo tengo, y también a la casa Altazor, que para mí es mi casa madre, siempre lo va a ser. Correcto. Danae, ¿qué le dirías a la Danae de hace 10 años? Le diría que sí, que las cosas son difíciles, que hay momentos muy dolorosos y que parece que uno no va a salir nunca de ese agujero negro en el que piensa que te va a devorar toda la felicidad, pero sí lo vas a hacer, sí vas a salir de allí, vas a tener momentos extraordinarios de felicidad, vas a crear un mundo nuevo, vas a ser reconocida, y principalmente por ti misma, más que importante el reconocimiento de otras personas, pero principalmente el de uno mismo, hacia sus propios logros, hacia lo que tú haces. Y le diría que no se rinda,
igual que se lo digo a cualquier persona que en este momento esté pasando una situación difícil, que parece una frase trillada, como yo lo veía también anteriormente, de no te rindas, sigue adelante. No, es verdaderamente cierto. Sí, hoy día puede ser la nube más grande dentro del mundo, puede ser de que digamos que nunca va a mejorar, pero sí lo va a hacer. Y te lo puedo asegurar, y se lo digo a la persona que me esté escuchando. Sí lo va a hacer, van a venir buenos tiempos, buenos momentos, pero eso requiere de constancia y un poquito de ese esfuerzo que para ti será pequeño, pero levantarte cada día ya es un gran logro y es algo que yo aplaudo también para cualquier persona. Hábitos Atómicos habla de un porcentaje cada día, 1% puede llegar a sumar a lo largo del tiempo, haciendo mucho más de lo que podrías generar en un esfuerzo prolongado. Un libro también bastante interesante sobre los hábitos y sobre ese tema de la disciplina. Danae, con esta corriente que tú estás generando en las redes sociales, que ya estás haciendo tu comunidad, ¿cómo lo ves de acá a unos 10 años más? Hemos hablado de qué le dirías a la de atrás. De acá a 10 años, ¿qué proyectas tú ya con toda la saga de libros publicados? Bueno, yo, si Dios me da vida y salud, que espero que sí, ya veo en 10 años que se termine de publicar la saga de Bosque de Lamentos, lo cual va a ser un logro enorme en mi vida. Me encantaría ver que ya la comunidad, ahorita somos en Instagram somos 300, en TikTok estamos por llegar a los 50, somos chiquitos pero constantes. Espero que pronto lleguemos así a los 500, a los 1000, que ya tengamos un fandom consolidado, que por cierto, los chicos del grupo de WhatsApp y de Instagram les mando un fuerte abrazo, porque la verdad son fieles seguidores. Y también creo que es la primera vez que voy a hablar de esto en una entrevista. Yo planeo publicar otra saga de 4 libros, muy aparte de Bosque de Lamentos, que también ya de hecho el primer libro ya está escrito, pero lo tuve que dejar de lado porque me dediqué netamente a esta saga de fantasía. La otra es una saga también de fantasía, pero digamos un poquito más quizás cruda. Entonces va a haber otra saga de 4 libros. Nada, cuando tú me hablas de sagas, acá el peruano está muy acostumbrado en realidad, y voy a asumir esa ocasión también igual a cómo es que se asume una figura extranjera, ¿no? J.K. Rowling escribe todo el universo de Harry Potter en una serie de años. Justamente en uno de ellos ella comenta que cuando ya estaba a punto de rendirse, ¿no? Escribía hasta en las cafeterías, ¿no? Una historia bastante compleja. Tú estás en ese camino, o sea, estás aspirando a tener sagas, a tener completos, o sea, tomos grandes. Yo creo que es bastante peculiar. Creo que es admirable, creo que eso es muy loable, la verdad, porque habla de una constancia, de una disciplina y de una pasión muy fuerte de la cual has comentado. Entonces, en la comunidad que tú tienes, creo que tiene que seguir creciendo. Animamos a todos a que puedan seguir leyendo los libros y sobre todo a que puedan también acompañarse con Ernesto, porque Ernesto también va acompañando a cada uno, y como dices, el no sentirse solo, el no sentirse que a veces en el momento puede haber la nube más gris, pues también podemos acompañarnos con los libros, poder leer, porque al final son, digamos, ese relato que está con nosotros. Danae, algo que quisieras decirle así al público, que quisieras comentarle, que tal cual como lo has dicho en los agradecimientos al público que tienes, ¿qué es lo que tú quisieras darles un mensaje a todos los que te vienen siguiendo? Bueno, a todos los que me vienen siguiendo, quiero darles de verdad desde lo más profundo de mi corazón las gracias por darle la oportunidad a Bosque de Lamentos de entrar en sus vidas, de compartir estos misterios que hemos ido resolviendo desde el primer tomo hasta el tomo actual, misterios que hemos comprendido mejor, que vamos a seguir también conociendo, que le hayan dado la oportunidad a Ernesto, a Dafne y a todos los demás personajes de volverse parte de su día a día. Y quizás espero de que el mayor mensaje de mi libro, que es el de mantener los lazos, que lamentablemente he notado que en la actualidad mucha gente ve los lazos amicales, familiares, románticos, todo tipo de lazos como si fueran desechables, que estos lazos son importantes y deben mantenerse, y que es lo principal que guarda Bosque de Lamentos, que un lazo, cuando tiene la importancia en una vida, debe consolidarse y mantenerse fuerte, que es lo que yo creo que he forjado con las personas que han leído el libro. Hemos forjado un lazo,
una conexión. Y eso es lo que se transmite en cada uno de ellos, en cada una de estas páginas. Y les diría que espero que la mantengamos viva hasta que llegue el 8º tomo, incluso más allá de eso. Hay más personas que desean adquirir el libro. ¿Dónde lo pueden adquirir? Pueden comunicarse en el caso de Instagram, a danair.s. Ese es el Instagram. Tiene la foto del primer libro. Ahí van a poder ver las fotografías que hemos tomado en todas las ferias, los videos. Si usas más TikTok, pueden encontrarnos como Bosque de Lamentos. Estamos creciendo en la comunidad de TikTok, somos nuevecitos ahí. Así que estamos creciendo poco a poco, hacemos TikToks de comedia, de libro, ahí los van a ver, chicos. Y si eres más de WhatsApp, también tenemos un número al que pueden comunicarse, que es el 948-330-250. 948-330-250. Puedes, principalmente para escribir, por favor, no mucho por llamadas, puedes escribir por WhatsApp, indicar que estás interesado en Bosque de Lamentos y pues nosotros nos comunicamos contigo para poder realizar pues lo que viene a ser esta coordinación, porque también coordinamos para hacer deliveries, para que llegue tu libro firmado. También se pueden encontrar en librerías como El Virrey de Miraflores. Sin embargo, si quieres, digamos, tu librito firmado y quizás un pequeño obsequio que nosotros también damos con los libros, puedes comunicarte a esas 3 redes sociales, que son el Instagram, DanayRS, DanayR.s, porque cuando ponen Danay nada más salen muchas Danays. Okay. ¿Sí? Danae R.S, así juntito. En TikTok como Bosque de Lamentos y al WhatsApp 948-330-250. Danae, para cerrar un poquito la entrevista, yo quisiera hacerte una pregunta que quizás a veces le plantean a los jóvenes. ¿Se puede vivir de tu pasión? Bueno, yo sinceramente en un país como Perú no lo veo imposible, pero sí muy difícil, con muchos sacrificios. Yo personalmente concluí mi carrera, soy abogada de profesión, principalmente esa es mi mayor fuente de ingresos, pero no significa que dejara de lado mis pasiones, que es la escritura. Entonces, cuando se me planteó la idea, cuando era más joven, ya terminando el colegio, personalmente me dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿O estudio o para escritora o me dedico a derecho, que también me gusta, por cierto? No es una carrera que me hayan impuesto, me encanta mi carrera. Entonces dije, ¿por qué elegir una si puedo elegir ambas? Me dediqué primero a derecho y luego, dentro de lo que venía estudiando en la universidad, me dediqué a escribir. Así que actualmente tengo ambas pasiones en mi vida. Yo recomendaría de que si tienes una pasión, sea cual sea, la escritura, la música, la poesía, no la dejes de lado solamente porque lamentablemente es un país donde es muy difícil vivir de la escritura. No es imposible, tengo colegas que lo hacen, pero es complicado. Entonces yo te recomendaría a ti, joven, que me estás escuchando, que no dejes de lado tu pasión. Simplemente encuentra el momento exacto, oportuno, para poder ejercerla, porque sí es posible. Es simplemente una cuestión de organización, tiempo y mucha paciencia y fe. No se rindan porque es totalmente factible llegar a eso. Y para las personas que han dejado su pasión, aún yo creo que lo único que nos frena es la muerte. Así tuviera 60 años, si puedo cumplir mi sueño, lo voy a hacer porque sigo viva. Entonces, si seguimos vivos, si seguimos aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no darnos la oportunidad? No por las demás personas, sino por nosotros mismos. Es algo que tú quieres hacer y tienes el talento de hacerlo, porque desde el momento en que lo imaginas, que lo piensas, ya existe allí una chispa, un talento que debes explotar. Entonces, el único freno en tu vida eres tú mismo. Y si tú eres fiel a ti mismo, nadie te va a poder retener. Esta ha sido la historia de Danae. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido bastante gratificante tenerte en 1000 Bitácoras. Esta ha sido la historia que nos has contado, que nos has venido a traer el día de hoy. Te agradezco mucho porque encontramos bastante motivación, bastante punche,
muchos libros que poder empezar a leer y sobre todo para poder también agendar contigo, y los libros van a salir firmados si escriben a los números de las redes sociales, y hacer crecer también esta bonita comunidad. Y así como venimos creciendo tal cual contigo en las redes sociales, nosotros también buscamos crecimiento con 1000 bitácoras para poder contar más historias. Así que a todas las personas que nos están escuchando y que también quisieran que su historia esté aquí, salga tu historia aquí, porque creo que todos tenemos algo que contar, y sobre todo para quienes inspirar. Danae, ha sido muy inspirador tenerte. Esperamos tenerte en una próxima entrevista también para poder compartir algunos. Creo que ha quedado corto, pero es bastante contundente como una primera plana que podamos nosotros tener en nuestro programa. Gracias de verdad nuevamente por apostar, por venir a la apuesta de 1000 bitácoras. Somos un canal nuevo, estamos impulsando este proyecto también con mucho cariño. Venimos con un tramo de una asociación educativa llamada Punto Lógico, y nos ha gustado muchísimo. Por favor, producción, si nos puede dar los souvenirs que le vamos a dar a nuestra invitada. Le vamos a dar su souvenir para que pueda también invitar, para que pueda también promocionarnos dentro de sus redes sociales. Su tacita, te vamos a dar una tacita de regalo que tenemos ahí por este lado. Aquí está, ahí está producción, se está peleando quién sale, quién entra. Muy bien, quién entra en escena, quién sale, ahí están. Muchas gracias, chicas, de verdad es todo un gusto estar aquí con ahí ustedes. Ahí arriba, bitácoras, la que está en la cajita, perfecto. No se preocupen, salimos en vivo, en ediciones, ahí está, muy bien, ahí está nuestra... Bien, a ver si lo puede abrir, por favor. Por supuesto. Ay, qué hermoso. En 1000 bitácoras el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, Danae, por contar contigo el día de hoy. Esto es para que puedas tomar tu cafecito, para que puedas seguir acompañándonos y puedas ahí mirarnos también igual en nuestros próximos episodios. Muchísimas gracias, de verdad muy contenta. Ha sido todo un placer el estar aquí con ustedes, poder compartir con su público, y por supuesto me encantaría volver a tener la oportunidad de estar aquí y conversar de Bosque de Lamentos y de todos los universos de fantasía que existen en este mundo. Perfecto, Danae, muchísimas gracias. Entonces, bien, me dicen con qué cámara me despido, producción. Por acá, muy bien, listo. Y nos despedimos entonces en este tercer episodio, cuarto episodio creo ya de 1000 bitácoras. Nos vemos en el cuarto episodio de 1000 bitácoras. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Milagros Olivares, así que un gusto compartir con todos ustedes y al público. Gracias, chao, chao.